Señor le bendiga, amados hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, a los hermanos aquí presentes y a todos los hermanos y amigos que están conectados con nosotros a través de las redes sociales, en este caso el Facebook y el YouTube. Quizás más adelante estaremos aumentando otras redes sociales más. Gloria a Dios. Sí. Así que damos gracias al Señor porque nos permite llegar hasta sus hogares, entrar a sus casas y quién sabe hasta dónde más podríamos llegar, ¿no? A través de la tecnología. Gloria a Dios. Así que hoy día tenemos el tema de la sentencia. Y les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre amado, que tu palabra nos guíe, nos dé entendimiento, sabiduría, para entenderla, para comprenderla, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por sus bendiciones, por su amor, su bondad, su misericordia, por este calor. Aunque los versículos que acabamos de leer, nos dice la palabra allí que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Así que si aquí hay calor, imagínense ese lugar. Así que damos gracias al Señor que nos permite todavía echarnos aire aquí. Gloria a Dios. Tomar un poquito de agua, poner ventiladores, pero en ese lugar no hay nada de eso. Gloria a Dios. Hoy tenemos el tema de la sentencia. Que vamos a definir este tema y tratar de explicar a qué nos referimos con el tema de la sentencia. Gloria a Dios. Así que vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ahí vemos ya el martillo, ¿no?, del juez, listo para emitir la sentencia. ¿Y qué es la sentencia? Vamos a ver un tema jurídico, un tema judicial. Gloria a Dios. Y vamos a ir tocando este tema acerca de la sentencia para ver pues a qué nos estamos refiriendo, de qué queremos hablar el día de hoy, cómo aclarar este tema. Dice allí, ¿qué es una sentencia? La sentencia es la resolución definitiva dictada por un juez o tribunal que concluye y cierra un proceso judicial
ojo, cierra, eso es importante, cierra el proceso judicial. A partir del momento en que se emite la sentencia, se considera resuelto el conflicto. Se acaba el conflicto. O pleito. ¿Qué motivó el proceso? Una sentencia es una resolución judicial que pone fin al proceso. ¿Amén? Obviamente que de acuerdo a cada nación, cada país tienen sus propias leyes, apelaciones y todo ese tema. Luego apelan a la Suprema, luego apelan a la Corte Interamericana, en nuestro país al Tribunal Constitucional y así sucesivamente. Pero, yendo al fondo del tema, una vez emitida la sentencia por cualquiera de estas instancias, se acabó el tema. Punto final al proceso. Y hay que llevar a la ejecución la sentencia. Y el tema que en las cosas de Dios, las cosas no son diferentes. Más aún podríamos decir que de todas las naciones y todas sus constituciones y todos sus procesos judiciales, muchos de ellos tienen un enfoque espiritual y bíblico, aunque muchos no lo quieran reconocer. Gloria a Dios. Muchas naciones han tomado de modelo el tema del pueblo de Israel, las leyes que Dios dio. Hoy tenemos nuestra constitución, que algunos quieren cambiarla y en fin, otros países la están cambiando y todo un proceso de protestas. Pero la primera nación con normas claras, establecidas, de igualdad y por qué no de derechos humanos, lo recibió el pueblo de Israel en el monte Sinaí, cuando Dios le dio la ley. Y le dio una ley tan clara y tan bien dada que Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos serían ejemplo y modelo al resto de la humanidad. Habiéndole dicho que serían una nación de reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Entonces, el pueblo de Israel tenía bien claros estos conceptos, que hoy mucha gente se raja la vestidura y quieren cambiar las leyes y se rebelan contra el pueblo de Israel y no saben que muchas de las leyes que están en todas las naciones tienen un trasfondo bíblico y espiritual, aun cuando le cueste trabajo reconocerlo. Obviamente, en la siguiente diapositiva, que nos estamos refiriendo, Apocalipsis capítulo 20, nos habla ahí del gran trono blanco. Y dice claramente, y vi un gran trono blanco. En ese trono blanco está sentado el juez. Y al que estaba sentado delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos de pie, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los hombres. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. Ahí fue dado una sentencia. Fue dada una resolución y termina el conflicto. Gloria a Dios. Claramente nos hace ver aquí la palabra que es Dios quien está sentado en su trono. Muchas veces he escuchado a personas que cuando le hablamos de las cosas espirituales y del fin de los tiempos y de los juicios finales, dicen, bueno, que Dios decida dónde me va a mandar. Grave error. No es Dios quien decide. Otros dicen que
sencillamente mi destino lo decida. Y el destino tampoco lo decide. Lo que decidimos dónde vamos a pasar la eternidad somos cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ahí ya Dios no tiene nada que hacer. En estos versículos que acabamos de leer, sencillamente encontramos a Dios dando una sentencia, terminando un conflicto. El versículo 15 dice claramente: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue dada la sentencia. Y termina el conflicto. Terminó el juicio. Se acabó el proceso. Nos dice ahí cómo se inicia el juicio. Eso, porque aquí estamos viendo el final. Apocalipsis capítulo 20. Estamos viendo el final del proceso. O sea, no tenemos que esperar llegar donde el juez para que se dé todo el asunto y se defina. No. Lo que el juez va a hacer es dar por sentado el final del proceso. Algunos piensan que van a llegar donde el gran juez, recién allí, a entrar en debate y en discusiones, a que venga el fiscal, venga su abogado y a poner sus excusas por la cual hicieron o no hicieron y todo lo que hicieron en su vida o lo que no hicieron en su vida. Piensan que recién allí se va a llevar todo el proceso. No. Apocalipsis nos está hablando del proceso final, el cierre del caso, donde se va a dar una sentencia. Por lo tanto, el proceso ya terminó. Así que llegar ante el juez para escuchar la sentencia es fatal. No es lo recomendable, no es lo que el abogado le va a decir. No, espérate un ratito, hay que aplazar el juicio. Hay que buscar la forma de, como se hace pues aquí en nuestro Poder Judicial, ¿no? Cuando usted es amigo del secretario, o en fin, o busca que hacerse amigo de él, pon mi expediente más abajo. No, ya tu expediente está subiendo. No, todavía que no suba, ponlo más abajo. Y ahí para que el tema se vaya alargando. Gloria a Dios. El versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, ante el juez. Y los libros fueron abiertos, los expedientes fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, otro expediente más. Se abren los archivos, se abren los expedientes, se abren las gavetas. Secretario, traiga los expedientes, ábranlos, a ver. Y ahí, los RQ, amén, y todo el tema, los procesos judiciales, ya, ahora se va a dar la sentencia. No, ya el proceso ya pasó ya. ¿No? Entonces aquí sabemos muy bien que los juicios, cuando entran las personas a juicio sobre algún tema, eso es para largo rato, ¿no? Dependiendo de la situación y los amigotes, si el juez es amigo, si el fiscal es amigo, si el secretario es amigo, que no llegue todavía, que no llegue, ponlo más abajo, y ahí ponlo más abajo. Está subiendo, todavía que no suba, ponlo más abajo, y ahí, en ese plan para que el tiempo se alargue. Y el juez no emita su sentencia, pero tarde o temprano eso va a llegar. Entonces, el tema, si aquí estamos hablando del final del proceso al emitir una sentencia el juez, entonces la pregunta es, ¿cuándo se inició el juicio o el proceso? Y de eso es donde vamos a enfocarnos el día de hoy. ¿Cómo se inicia el juicio? Una vez que se haya recabado todos los documentos, las pruebas, ¿no? Y todo, tanto lo que quiere hacer el fiscal como el abogado, comienzan a buscar todas sus pruebas, sus testigos, los documentos que se requieren para condenar o salvar al reo.
o al que está en el proceso. Y dice ahí, los testimonios o pericias para la acusación se da inicio en el juicio oral. ¿Sí? En el juicio oral empieza con las primeras pericias, está la policía posiblemente armando el expediente, llega el fiscal, ¿no? Y llega el abogado allí y ahí empiezan con el interrogatorio, ¿no? Gloria a Dios. Y empieza el fiscal a preguntar y el fiscal le pide a la policía el informe de lo que aconteció y ahí el fiscal comienza a armar el proceso para condenar al que está envuelto en el delito. Y por otro lado tiene que estar su abogado allí también armando allí, preguntando y pidiendo la información a la policía y interrogando a su defendido, y ahí empieza todo con el proceso oral. Gloria a Dios. En esa etapa se practican las pruebas por la vía oral, se escuchan las declaraciones y se presentan los hechos y se ofrecen los alegatos de ambos lados. Y empieza el proceso judicial. Si estamos hablando de que en Apocalipsis se da la sentencia porque termina el proceso, entonces, ¿cuándo empezó el juicio? Gloria a Dios. Siguiente diapositiva. Y nos vamos al Génesis. Génesis capítulo 3. Ahí se inicia el proceso. Ya recuerden ustedes lo que estamos hablando. ¿Cómo es que se inicia el proceso? Con el interrogatorio, el proceso oral. Y vaya que al estudiar este tema me encuentro con que no es diferente en la palabra de Dios. Y ahí tenemos Génesis capítulo 3, versículo 9. Donde Dios llama al hombre. ¿Dónde estás tú? Y el hombre respondió, versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahí viene el tema de la conciencia, el miedo, ¿no? Cuando sabemos que algo malo hemos hecho y no queremos ser descubiertos. Gloria a Dios. Y los delincuentes y los reos, y ahora vean a la gente de la mar en El Salvador cómo está, escondiéndose con miedo. Y si usted ha estado viendo ahí en las redes sociales, se le ve a todos los que están presos ahí con miedo y cómo están siendo sometidos. El miedo, hermano, es lo primero que encontramos aquí en el corazón humano, que le hace ver que algo había hecho y obviamente algo venía como consecuencia. ¿Por qué habría de tener miedo? Tenemos miedo cuando algo hemos hecho y sabemos que vamos a sufrir las consecuencias. Gloria a Dios. ¿Y qué dice el hombre a continuación? Porque estaba desnudo y me escondí. Y empieza Dios con el interrogatorio. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé? Ya Dios saca su conclusión. ¿Tienes miedo? Algo has hecho. A ver, gloria a Dios. Y el hombre respondió, y empiezan aquí, ¿no? Las excusas. La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y comí. Y vean, y la mujer, Dios le pregunta a la mujer y le dice, ¿qué has hecho? Y ella también responde, le dice, la serpiente me engañó y comí. Ahora Dios, miren, sigue Dios haciendo el interrogatorio, buscando las pruebas, y dice a continuación a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias
y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y comerás del polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te heredará en la cabeza y tú le heredarás en el calcañar. Empieza el primer interrogatorio. Aquí, hermano, es donde se inicia el proceso. Ya tenemos al juez, tenemos a los que han cometido el delito, tenemos, obviamente, porque ya hay una ley que se ha dado previo al cometer el delito. Se ha infringido una ley. ¿Qué hace falta ahora? Si ya se inicia el proceso, ¿qué hace falta? Gloria a Dios. Ya tenemos a los acusados. Ya se empezó a armar el expediente. Necesitamos el abogado defensor. En la siguiente diapositiva tenemos ahí el interrogatorio. Cada uno de ellos echándole la culpa al otro. Dios hablando con los dos. Y ahí los otros dos, cada uno, no, yo no sabía, él lo hizo, no, ella me engañó, no, y ahí cada uno allí, se está iniciando obviamente recién el proceso, así que vamos a ver quién es el culpable. Gloria a Dios, cada uno trata de salir del asunto, pero no, ya están involucrados. Aquí nadie se escapa. Vamos a ver ¿cómo arreglamos este tema? ¿Se ha infringido la ley? Así que necesitamos que el proceso se inicie. Y se inicia el proceso. En el huerto del Edén se inició el proceso. No es que vamos a llegar delante del gran juez en Apocalipsis recién a que ahí se establezca todo. No, allí en Apocalipsis se va a dar la sentencia. El proceso se inicia aquí, en el huerto del Edén. Gloria a Dios. Así que sigamos avanzando porque queremos aclarar bien estos conceptos, porque no tenemos que esperar estar delante de Dios para presentar nuestras excusas, presentar nuestras pruebas, buscar el abogado. No. Ya el abogado ya no se puede presentar allí ya. Ahí se va a emitir la sentencia. Ya el proceso ha terminado. Gloria a Dios. Por lo tanto, se necesita el abogado. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no vayáis contra la ley, pequéis. Si alguno ha cometido pecado, si alguno ha infringido la ley, necesita un abogado. Abogado tenemos para con el Padre, para con el juez, a Jesucristo, el justo. Y Él era propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios. Ahí tenemos el abogado. Y ahí viene la siguiente pregunta. Dice, ¿quién tiene derecho a un abogado? Obviamente el que ha cometido un delito. Pero ahí nos habla de un abogado de oficio. ¿Ustedes saben que existen los abogados de oficio? ¿No? ¿Quién pone el abogado de oficio? De acuerdo al proceso de cada nación y a las leyes de cada nación. Pero normalmente es el propio Poder Judicial. Gloria a Dios. Llega usted ante el juez, no tengo abogado. Ya, y ordena pues un abogado de oficio. Si la persona ya se ha anticipado, ya lo buscó con anticipación.
De lo contrario, el juez se lo designa y ahí viene el tema del abogado de oficio. ¿Por qué? ¿Por qué se busca un abogado de oficio? Obviamente, porque no puede pagar un abogado contratado. No tiene para pagar. Entonces, el que no tiene recursos, él es el que busca, o le buscan, o le asignan el abogado de oficio que lo va a pagar el Estado. Y dice ahí, tengo derechos a un abogado de oficio. Eso dijo Adán. Cualquier persona que necesite la asistencia de un abogado y no tenga recursos económicos suficientes para contratar uno, puede recurrir a un abogado de oficio. Gracias a la asistencia jurídica gratuita no tendrá que pagar los honorarios del abogado. Ya saben, muchos que de acuerdo a la situación y al abogado que le haya tocado, si pone empeño, si está empezando recién, ¿no? Y si no pone empeño, entonces ya va a depender la persona que busque el abogado de oficio del buen humor del abogado de oficio. Y si le cae simpático o no. ¿No? Porque luego se hacen lo loco o no hacen las cosas como se deben de hacer porque no le pone empeño porque el Estado le paga un sueldo que considera que no es suficiente y como su cliente está misio, el caso no le interesa mucho. Entonces se relaja y a la final, de repente, la persona es inocente, pero el abogado de oficio pues no le interesa. No le importa. ¿No? Y termina siendo condenado por algo que no hizo, porque el abogado de oficio pues no le puso puncha al tema. Porque la persona pues no está ahí pagando lo que él considere que debe de ganar por llevar ese caso. Y obviamente, bajo esa situación hay muchas personas inocentes en los penales. Sí, los hay. Gloria a Dios. Amén. No sé si Bukele le irá a poner abogado de oficios a todos los maras, pero gloria a Dios. Ahí están los derechos humanos para defenderlos, a los maras. Bien, entonces, hemos pecado todos nosotros. Hemos infringido la ley de Dios. Obviamente, no tenemos recursos suficientes para contratar un abogado. Porque el delito que hemos cometido va en contra de lo que Dios ha establecido y no hay manera, de revertir el tema. Por eso que la ley mismo dice que la paga del pecado es la única manera de pagar el delito con la muerte. Pero el propio juez dice, yo no quiero la muerte del pecador. ¿Y qué hizo Dios? Asignó un abogado de oficio. Gloria a Dios. ¡Oh, sorpresa! ¿Quién es el abogado de oficio? El propio hijo del juez. Gloria a Dios. Que se presenta y trae todos sus credenciales para defender a aquel hombre y a aquella mujer que fueron engañados. Porque todos hemos recibido esa herencia del engaño a través de las generaciones. Gloria a Dios. Entonces todos necesitamos un abogado de oficio que lleve nuestro caso en el proceso. Y sabemos muy bien que cuando se inicia el proceso, en algunos casos, la persona está presa. Prevención preventiva. Otros tienen prisión domiciliaria.
Y en algunos casos, otros han pagado, de acuerdo a cómo se maneja en Estados Unidos, han pagado la fianza y llevan el proceso en libertad. Y creo que allí estamos la mayoría aquí. Estamos llevando nuestro proceso en libertad. Otros están en el hospital allí, enfermos. Y otros ya están en prisión preventiva hasta el día del juicio. Gloria a Dios. ¿Por qué? Algunos están allí, ya en prisión preventiva. ¿Cómo se maneja ese término el día de hoy, no? Que fueron detenidos en el acto mismo del delito. Ahí lo detuvieron, en pleno delito. A ver, fueron detenidos por la policía y obviamente, hablando en el sentido espiritual, en ese momento murieron cometiendo el delito y están en prisión preventiva hasta el día del juicio. Los más afortunados, estamos llevando el proceso en libertad. Vean que todo se va ordenando. Y el juicio ya empezó. No es que va a llegar recién el juicio el día de Apocalipsis ahí frente al trono blanco, no. Vuelvo a repetir, ese día se va a emitir la sentencia. El juicio ya empezó en el huerto del Edén. Siguiente diapositiva. Nos dice ahí en Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo juez y un solo mediador. ¿Quién es el mediador? El abogado. Gloria a Dios. Entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo, presentó sus credenciales. Yo quiero llevar tu caso. Gloria a Dios. Se hizo hombre para que nosotros pudiéramos conocerlo y comprender que Él nos puede entender, porque está en la misma condición de nosotros. No que Él se mantuvo allá en el cielo y desde allá solamente miraba. No, Él bajó a la tierra. Muchas veces hemos visto a personas, amigos, parientes, decir esto: si me pudieras entender lo que estoy sufriendo, como a ti no te ha pasado. No me entienden lo que estoy pasando. No me entienden lo que estoy sufriendo. Claro, pues tú estás en otra situación. Para que esas palabras el hombre no se lo diga a Dios, Dios mandó a su Hijo y se hizo hombre. Y si usted ha sufrido o está sufriendo por causa de otros o por sus propios errores, sepa usted que el abogado que le han asignado sí lo entiende y ha sufrido más que usted. Usted a él no le puede decir no me entiendes. A él usted no le puede decir no me comprendes. A él usted no le puede decir que como a ti no te ha pasado. No. A él le ha pasado más que a todos nosotros juntos. Él ha sufrido más que todos nosotros juntos. Gloria a Dios. Por lo tanto, él, este abogado de oficio, designado por el juez supremo, te entiende muy bien. Te comprende muy bien. Y para todos los que están en prisión, él pasó por prisión. Para todos los que están sufriendo diferentes enfermedades, hay en los hospitales, en prisión domiciliaria, él pasó por todo eso. Fue herido, fue masacrado, fue molido.
Así que no hay forma en que tú le digas, no me entiendes, no me comprendes. Y no hay manera que tú le puedas decir, como a ti no te ha pasado, pues a él le ha pasado lo inimaginable. Porque se humilló más que todos nosotros. Gloria a Dios. Y sufrió por causa de nosotros. Así que este abogado de oficio no solamente ha sido designado por Dios, sino que ha pasado por todo lo que el ser humano ha pasado y nos comprende muy bien, incluso ha sufrido la pena de muerte por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 25 nos dice ahí claramente la palabra, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, se acercan al juez. Usted no puede ir al juez si no es acompañado de su abogado. No se le ocurra. Gloria a Dios. No haga eso. Tiene que ir a buscar un abogado. Gloria a Dios, para acercarse al juez. Viviendo para siempre para interceder por ello. Porque él va a llevar el alegato. Él va a llevar el tema, las pruebas. Él va a presentar tu caso delante del juez. Tú tienes solamente que guardar silencio y obviamente poner toda tu confianza en este abogado, que ha sido designado por el Padre. Pero obviamente, lo primero que un abogado te va a preguntar a la hora que tú tomas su servicio es la prueba de rigor. ¿Eres culpable? Y ante esa pregunta tienes que responder. Porque él va a partir de esa premisa, de la respuesta y confianza que tú tengas con él. Tú no puedes buscar un abogado en el cual no tengas confianza. Tú no puedes buscar un abogado al cual tú tengas que ocultarle las pruebas o no tener confianza cuando él vaya a alegar y a presentarse delante del juez. No, tú tienes que poner toda tu confianza en él. Gloria a Dios. Amén. Y ser sincero con él y abrir todo tu corazón y decir, sí lo hice, suficiente, te va a decir el abogado. Ahí empezamos. ¿Por qué? Porque le estás poniendo tu confianza y es todo lo que él te pide. Fe en el abogado defensor. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Y nos dice ahí a continuación, versículo 26, porque tal sumo sacerdote, que obviamente ya hemos visto la palabra mediador, uno que va a interceder. Sacerdote, igual es uno que intercede. Gloria a Dios. Nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Miren, el abogado que Dios te ha designado. Este abogado obviamente nos conviene a todos nosotros porque estamos llevando el proceso. ¿Por qué se presenta como mediador? ¿Por qué se presenta como sacerdote? Porque estamos en el proceso. Nos dice en la siguiente diapositiva, por favor. Dice que hay un fiscal que es echado fuera, ¿no? Entonces, oí una gran voz que decía, ahora ha venido la salvación. Eso es importante. El reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador, el fiscal, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, delante del juez, día y noche. Durante el proceso,
Algunos creen que pueden arreglar con el fiscal. Lo busca, conversan. ¿Quién es el fiscal? Fulano tal. Ya, ese lo conozco. Él va a llevar la denuncia. Ya. Creen que pueden arreglar con él. Y transan. Y el fiscal dice, tranquilo, yo lo arreglo. Pero recuerden, no deja de ser fiscal. Y por lo tanto, no importa cuánto arreglo hayas hecho con él, igual sigue siendo fiscal. Y el propósito es acusarte. Porque si no te acusa, pierde su esencia como tal. En todo caso, se convertiría en tu abogado defensor. Y eso él jamás va a hacer. No puedes transar con el fiscal. Porque esa es su esencia, acusar delante del juez. Pero aquí, ¿qué nos dice? Que ha sido echado fuera y condenado. ¿Pero por qué se condena al fiscal? Porque el proceso ya está terminando. Ya llegamos a Apocalipsis, donde ya está sentado el juez y va a emitir la sentencia. Por lo tanto, si el juicio termina y se dará la sentencia, ¿qué sentido tiene un fiscal? Ya no, pues. Terminó su función. Gloria a Dios. Te engañó, te mintió, porque esa es su misión, engañarte, mentirte. ¿Por qué? Porque él sabe que también va a ser condenado. Él lo sabe. ¿Recuerda lo que hemos leído en Génesis? Dios interroga al hombre. ¿Has comido el árbol? La mujer que me diste me dio de comer. Mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. Inmediatamente, Dios se dirige a la serpiente y le dice, maldita eres entre todos los animales. Está bajo maldición. Ahora, el proceso está por concluir y el juez va a emitir su sentencia. Pero antes de emitir la sentencia contra el hombre, echa al fiscal, empieza con él y lo echa a la condenación primero. ¿Por qué? Porque ahora delante de Dios estás la persona sola, sin fiscal y sin abogado defensor, porque el proceso terminó. En los juicios pasa lo mismo. En los procesos americanos llaman al jurado, ya tiene ya el jurado la resolución, y el jurado, sí señor, ya aquí lo tenemos, alcáncela. En ese momento en que le llevan, al menos en los procesos judiciales americanos, le llevan la nota al juez, el fiscal guarda silencio. El abogado defensor guarda silencio. ¿Y qué dice el juez? Acusado, póngase de pie. Y esto es lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los hombres, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ya el fiscal fue condenado antes. Versículo 10, capítulo 20, Apocalipsis. Y el diablo, el fiscal que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que lo primero que hace Dios es callar al fiscal. Y ya no hay abogado defensor, porque el proceso ha terminado. Y Dios le dice a la humanidad, acusados, pónganse de pie. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto.
se va a leer la sentencia. Gloria a Dios. Por eso dice el versículo 10, que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Y volvemos a Apocalipsis, capítulo 20. Entonces, Juan, ¿qué nos dice? Que si alguno ha cometido pecado, delito, abogado tenemos para con el juez, el Padre, a su propio Hijo, Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de los días de Adán. Se viene llevando el proceso. Por lo tanto, todos aquí necesitamos el abogado. Lo necesito yo. Lo necesita usted, mi hermano. No tiene que esperar el final del juicio allá, frente al trono blanco. No, ese día ya no se va a tocar más en los temas. Ese día se cierra el caso y termina el proceso, porque se va a dar una sentencia. Y ya no hay fiscal, ya no hay abogado defensor. Ambos guardan silencio para escuchar del Padre, el juez, la sentencia final. Gloria a Dios. No te presentes delante del juez sin abogado defensor. No te presentes delante del Padre sin abogado defensor, porque Él ha designado a su propio Hijo como abogado de oficio, viniendo del cielo para vivir todo lo que vivamos aquí en esta tierra, sufrimiento, males y problemas. Se ha sometido a diferentes situaciones. Si usted está sufriendo, Él sufrió más. Si usted está en prisión, Él también pasó por prisión. Si usted está al borde de la muerte, Él también murió por usted. Es un abogado que ha experimentado lo mismo que usted, por lo tanto tiene toda la experiencia, tiene toda la capacidad de amarte, defenderte, sin cobrarte un centavo. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermano? Gloria a Dios. Final del proceso. Se emite una sentencia. Gloria a Dios. Empezó en Génesis y ahora termina en Apocalipsis. Dice claramente ahí la palabra. Y vi el mar, versículo 13, capítulo 20, que entregó los muertos que había en él, que murieron en el mar, en fin. Gloria a Dios. Y la muerte y el Hades entraron los muertos, los que están en el infierno, los que están ya en prisiones preventivas. También salieron. Entregaron los muertos. Y todos se presentaron para recibir la sentencia. Ya no hay abogado. El fiscal ya desapareció. Fue el primero en ser condenado. En el versículo, vean que estamos ahí viendo el versículo 10. Usted puede ver ahí el versículo 10, capítulo 20. Ya el fiscal ya fue sacado de su cargo y encerrado también. Imagínense. ¿Cómo vas a arreglar con un fiscal si también va a terminar igual? Condenado. ¿Cuánta gente escucha la voz del diablo y el diablo dice, yo no existo? Ah, sí, tú no existes, ¿eh? Y le creen. Otros hacen pactos con el diablo. Hacen arreglos con Satanás. ¿Creen que pueden hacer arreglos con alguien que va a ser condenado? ¿Quiénes son los más peligrosos en las cárceles? Los más peligrosos en las cárceles son los que están a cadena perpetua. No tienen nada que perder. Y se convierten en lo más allí.
¿Y para qué y si tú estás en esa prisión a 2, a 3 años, mientras que el otro está ya cadena perpetua, ay, si te cruzas en el camino con él, si le caes gordo, porque te va a destrozar, porque no tiene nada que perder. Está cadena perpetua. Gloria a Dios. Lo mismo sucede con Satanás. ¿Cómo vas a arreglar? Si aquel está ya condenado a cadena perpetua, no tiene nada que perder, te va a engañar y te va a destrozar. Si antes no has buscado un abogado defensor que tome tu caso. Gloria a Dios. Porque ese abogado defensor te va a defender delante del juez y va a usar su oficio para hablar con el jefe del INPE y te ponga en una sala preventiva, en un ambiente mejor, donde puedes estar más tranquilo, porque sabes que dentro de unos meses, unos años vas a salir. Porque va a usar ahí sus buenos oficios. Sáqueme de esta celda porque aquí hay mucho peligro. El abogado de oficio que te ha designado el Padre se va a preocupar por toda tu situación, por toda tu condición, para mejorar tu estancia donde quiera que estés. Porque Él te va a decir, tranquilo, aquí yo te estoy acompañando. ¿Cuántos hermanos en prisión no sienten la presencia de Dios allí? El Señor Jesucristo está con ellos en aquella celda. Ahí está el Señor transformando, cambiando vidas. No me vengas a decir pues que el abogado de oficio que el Padre te ha designado se ha olvidado de ti. Porque Él incluso va a estar en tu propia celda contigo. Y en tu cama contigo, en el hospital contigo, donde quiera que estés, ahí va a estar contigo tu abogado defensor. Aleluya, gloria a Dios. Porque todo lo que Él pide para llevar tu caso es que tengas fe en Él, confianza en Él. Gloria a Dios. Y estamos ya al final del proceso. Estamos al borde del apocalipsis. Estamos viviendo días terribles. Todo está alterado. El cambio climático. El clima mundial. La gente está alterada. Protesta en todas partes. Algunos dicen, no, aquí Perú, Puno, no, allá en Francia también la cosa está terrible. Europa está terrible. La situación está terrible en el mundo entero. No es un asunto de Perú. El mundo entero, Ucrania, la guerra. Terremoto en Ecuador en estos días, ayer. Huaico por todos lados. Y muchos dicen que el sol y radiación también altera el estado de ánimo de las personas. Todo está alterado. No hay manera que tengamos calma y tranquilidad si no has buscado un abogado defensor. Que en medio de esta situación, el abogado te va a decir, tranquila, espere, calma, paciencia. Pero, señor abogado, tranquilo, confía en mí, yo estoy llevando a tu caso, te va a decir el abogado. Paciencia, yo sé cómo manejo la situación. Yo conozco al juez, tranquilo. Yo al fiscal, no, dice que yo ese fiscal lo tengo controlado, te va a decir tu abogado defensor. Gloria a Dios. Cuéntale a Dios por eso, hermana. ¿Amén? Eso te va a decir tu abogado defensor. Pero no tengo, tranquilo, no te estoy cobrando. Yo ya pagué, ya pagué, ya te va a decir. Imagínense, tu abogado defensor te dice, yo ya pagué. No te estoy cobrando. Mi pregunta, ¿cómo vas a rechazar un abogado en esa condición? Que cuando le digas cuánto es, tranquilo, yo ya pagué. Imagínense. ¿Nos conviene tal abogado o no? Que te diga, yo ya pagué. Es gratis mi servicio. Por gracia soy salvo, por medio de la fe en tu abogado defensor. Gloria a Dios, aleluya.
Pero no puedes llevar esta vida. No puedes pasar por todos los problemas, por todos los conflictos que se presentan en la sociedad el día de hoy. No puedes presentarte delante del juez si no tienes tu abogado defensor. Y Jesucristo te dice, yo te ofrezco mi servicio. ¿Cuánto es? Yo ya pagué, le dice el Señor. ¿Tienes problemas que resolver? Él te va a orientar. ¿Tienes problemas que tratar? Él lo va a manejar. Él va a intervenir en todos los aspectos de tu vida para que tú puedas ir con confianza delante del juez, sabiendo que Él está intercediendo por ti, mediando por ti, como abogado que ha sido designado por el Padre. No esperes presentarte delante del gran trono blanco, sería muy tarde. Tienes que tener tu abogado ahora que se está llevando el proceso. Inclinen su cabeza, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el abogado que nos has designado, Señor, que es tu propio Hijo. Gracias, Padre amado, porque enviaste a tu Hijo al mundo para salvar al mundo y no para condenarlo. Porque tú no quieres la muerte del pecador, sino que todos sean salvos por medio de tu Hijo amado. Gracias, Señor Jesús, porque has tomado nuestros casos en tus manos y te presentas delante del Padre para mediar, interceder por nosotros. Señor Jesús, toma nuestros casos. En ti confiamos. Perdona nuestros pecados y líbranos de toda condenación. En el nombre de Jesús. Si usted, mi estimado hermano, ahí en su casa, en su lugar donde usted se encuentra, usted no sabe en qué momento podría presentarse delante del juez. Usted no sabe en qué momento podrían llamarlo a prisión preventiva. Usted no sabe en qué momento el fiscal está que lo condena y lo denuncia constantemente. Necesitas un abogado. Necesitas a alguien que esté mediando por ti delante del juez. Y es Jesucristo quien murió en la cruz del Calvario. ¿Tienes temor a la muerte? ¿Hay miedo en tu corazón? ¿Tiemblas el pensar que un día te presentarías delante del juez? Como el miedo que tuvo Adán, pues recibe al abogado que el Padre te ha designado, su propio Hijo. Y dile al Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi abogado defensor. Perdóname mis pecados y toma mi caso, Señor, e intercede por mí delante del Padre, porque yo confío en ti, Señor Jesús. Límpiame, santifícame y perdóname todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted ha hecho esta oración, créalo que el Señor Jesús ha tomado tu caso. Y va a llevar tu caso delante del Padre y va a interceder por ti. Porque eso es lo que dice Juan. Que si alguno ha cometido pecado, abogado, mediador, intercesor, necesitamos delante del Padre a Jesucristo. Busca una iglesia, lee su palabra, ahí están todas las preguntas y todo el expediente. Gloria a Dios, y el Señor te va a guiar. Y Jesús te va a representar delante del Padre. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Amén. Gloria a Jesús.